Ahora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, la gloria y la honra, la adoración y la exaltación es para nuestro Padre en el nombre de Jesucristo. Venimos a llevar el día de hoy un mensaje de palabra de vida eterna. La gloria es para nuestro Padre Celestial. Todo lo que pidamos en oración creyendo, Él nos lo concede. En el nombre de Cristo Jesús, le damos muchas gracias, Dios, por un día más de vida y un día más que nos permite llevar un mensaje de la palabra de Dios. La gloria es para ti, soberano Señor. Le damos gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En ese nombre que es sobre todo nombre, le damos gracias a Dios por estos medios que nos ha permitido Dios para llevar este mensaje, la palabra de Dios. Bellavista Estéreo 103.6 FM, la inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús, que es lo que Dios quiere. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Un saludo muy especial para todos mis hermanos. Le damos gracias a Dios por las aplicaciones que Dios nos permite, el Face, YouTube, el Twitter, la página www.bellavistaestereo.com. Bueno, es la voluntad de Dios y el querer de Dios, permitir estas aplicaciones, Señor, para llevar este mensaje a las almas, al mundo entero. Sé que es de mucha bendición y por eso estamos en este lugar, para que Dios nos use como ese canal de bendición, para llevar palabra de bendición, palabra de vida eterna, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le damos gracias a Dios por todos los hermanos, donde quiera que se encuentren. Bendecimos al mundo entero, a todos los continentes, a Europa, Asia, África, Oceanía. Bendecimos a todos los hermanos, donde quiera que se encuentren, con una bendición muy especial para todos ellos. Bendecimos en el nombre de Jesús a Colombia, cada departamento de Colombia, ciudades y pueblos, municipios, los bendecimos con toda bendición espiritual, porque la palabra tiene poder, la palabra es espíritu y es vida. Dios no es solamente Dios de cerca, sino también es Dios desde muy lejos, y por eso soltamos la palabra bendición, los bendecimos donde quiera que se encuentren, la familia, los hogares, los pastores, todos los pastores de la emisora Bellavista Estéreo, los bendecimos a todos, que sea Dios derramando esa unción gloriosa sobre cada uno de mis hermanos pastores y los que predican en esta emisora. Sean bendecidos de lo alto en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo guiándonos a todos, Señor, para que todo lo que hagamos, poco o mucho, sea para la gloria de Dios y sea de gran ayuda para muchas familias y hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los hermanos pastores, el hermano Pachón, Víctor Pachón, donde quiera que se encuentre, y los pastores, los bendigo todas las obras en el nombre de Jesús, y a todos los hermanos en el nombre que es sobre todo nombre. Y bueno, hoy esperamos que este mensaje sea de gran ayuda para todos en el nombre de Cristo, porque la gloria, la alabanza, la adoración es para mi Padre Celestial. Estamos viendo un programa de quitando lo vil, soltando lo vil para poder tomar las vestiduras de lino fino, las vestiduras limpias. Pudimos ver a Jeremías como siendo un profeta de los mayores. Era profeta y tenía cosas viles. Entonces Dios, que lo sabe todo, le dijo que entre sacara lo puro, lo bueno de lo vil. Entonces es muy bueno para nosotros, para no envanecernos, no estancarnos, sino cada día ser mucho más mansos, humildes, sencillos, y que no es de nosotros, es la voluntad de Dios, no es del que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Entonces, qué bueno que Dios nos hable para hacer un alto en el camino y no dejarnos engañar del enemigo. Dice acá este versículo, que siempre lo voy a tener acá en los programas porque es muy importante. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, en 1 Corintios 15:2, dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Siempre voy a tener este versículo, esta palabra, que si retenemos la palabra que hemos recibido, seremos salvos si no creíste en vano. Entonces nos preguntamos, pero ¿cómo retengo la palabra? Si oigo los programas, los mensajes, las enseñanzas, y se nos olvida, es verdad, pero el Señor siempre nos da la salida, de que es el Espíritu Santo de Dios que nos da la revelación
nos da la sabiduría, y el mismo Espíritu Santo de Dios es el que hace esa unción fresca en todo momento, cada vez que oramos, le buscamos. Es la unción divina del Espíritu Santo que retiene la palabra, que hace que esté el buen depósito en nosotros. Entonces hay que estar siempre muy atentos y muy despiertos, vigilantes con nosotros mismos, de que necesitamos siempre la unción para que se mantenga la palabra viva en nosotros. Entonces siempre les estaré recalcando esto, porque es muy importante. Les he dado una enseñanza de que hay que oír, hay que leer, hay que estudiar, hay que memorizar y hay que meditar. Es un trabajo constante, y el Señor dice estar siempre gozosos, orando sin cesar, porque esa sí es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y a sus discípulos les dijo: no habéis podido orar una hora, ore sin cesar, para que no entréis en tentación. Entonces Dios da dones y da ministerios, pero no revisamos que no vayan a haber cosas viles en nosotros, y siempre orando y clamándole a Dios, que Él sí sabe lo que hay en nosotros. Inclusive miramos acá a un sumo sacerdote, le dio visión de su propia vida, de lo que había en él, y él se pudo, hermanos, parar en la raya, y se dispuso, y lo vistieron de ropas limpias, porque aún siendo sumo sacerdote, Dios le permitió una visión de que habían cosas viles en él, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿por qué nos habla acá que si retenemos la palabra? Cuando hay unción y hay palabra en nosotros, la palabra no cesa de limpiarnos, santificarnos, purificarnos cada día, porque la palabra no cesa la obra de Dios en nosotros. O sea, somos el barro y el Señor Jesucristo es el labrador. Cuando está la unción y la palabra, siempre está trabajando, y entonces se cumple la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Siempre está en el trabajo, está en la rueca, está ahí el alfarero trabajando con nosotros, porque la palabra se mantiene en nosotros, y eso es lo que hay que entender. Y si eso no es así, no le damos el lugar suficiente, no tenemos ese lugar secreto siempre de conocer cuando está la unción fresca en nosotros, que es lo que hace que la palabra esté avanzando, limpiándonos, purificándonos. Y eso es trabajo de nosotros, la responsabilidad de nosotros. Entonces, por eso acá dice: si retenéis la palabra, seremos salvos. Si no, pues creíste en vano. Y el Señor nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovarnos siempre, renovarnos en el nombre de Jesús, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es el propósito y la voluntad de Dios, el querer de Dios, de que lleguemos nosotros siempre a entender, hermanos, porque por nuestra propia cuenta no alcanzamos a entender qué hay en nosotros. El profeta, siendo un profeta mayor, no alcanzó a entender que habían cosas viles. Miramos acá en el libro de Jonás: bendito y alabado Padre Santo, la gloria es para mí, Señor. Miremos acá en el libro de Jonás, porque nos enseña mucho. Cada pasaje de la Biblia nos deja una enseñanza muy, pero muy tremenda. El libro de Jonás 4:1. Y entonces dice que el enojo de Jonás, y siendo un profeta, pero mire con las que salía el profeta. Entonces eso nos pasa a nosotros, y vemos muchas falencias también. Lo que yo llevo pues en mi vida cristiana, no como crítica, sino que lo he visto, y uno da el testimonio, muchas falencias en muchos ministerios. Y miramos acá en los profetas: David, por ejemplo, él tenía que estar en la batalla, orando sin cesar. Se quedó en la casa, y el enemigo vino y lo visitó, y cayó con la esposa de su escudero, ¿sí? Y ese pecado trajo otro, y ese otro, y vino maldición a su familia para siempre. No se apartó la espada de la casa de David. Por eso, porque nosotros nos descuidamos y perdemos la unidad del Espíritu, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Entonces, eso es lo que ha pasado con los grandes hombres de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento, y ahora también nos descuidamos, porque pensamos que ya tenemos un ministerio, que Dios nos usa, que hay milagros, que hay señales, prodigios, cosas sobrenaturales. Gloria a Dios, porque es verdad, todo eso lo permite Dios y lo dejó Dios para nosotros, pero no podemos envanecernos de que ya Dios nos usa y que ya somos la última Coca-Cola del desierto, sino que nos toca que hacer un alto en el camino, en cada día ser más mansos y humildes, porque ahí tenemos la seguridad. Somos mansos, humildes, somos fieles, responsables. Hermanos, Dios pelea por nosotros, porque Dios busca hombres
mansos, hombres y mujeres mansos y humildes de corazón, para Él poder depositar su confianza en el nombre de Jesús en cada uno de nosotros. Entonces miramos acá el por qué Jonás, imagínense por qué Jonás lo mandó para Nínive y arrancó para Tarsis, cogió otro camino. ¿Y por qué? Y era profeta, pero se descuidaba, ¿ya? Descuidado, y en lugar de coger, seguir el camino que le trazó Dios, de ir a predicar, a pregonar a Nínive, él se salió, y eso pues nos puede estar pasando a nosotros. A ver, tenemos unas salidas tremendas, ¿sí ve? Porque si no estamos en esa unidad del Espíritu, nos descuidamos, resultamos en otros caminos de codicia, o caminos de mentira, o caminos de pereza, o de sueño, de tantos caminos que hay. Se va uno por ahí, no se da cuenta, porque pierde la unidad del Espíritu. Fuimos llamados para mantener esa unidad del Espíritu. Hay versículos acá muy preciosos en esto que dice la palabra de Dios, que acontecerá que en aquel día conoceréis que Jesucristo está en Dios, nosotros en Jesucristo y Él en nosotros. Qué lindo eso es algo precioso. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros entender y mantenernos muy, pero muy sobrios, porque es muy rápido, hermano. Así como Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, puede saberlo todo en el mismo instante y estar en el mismo instante en el mundo entero, en todo lugar, y lo puede todo también en todo lugar, en el universo, en el cielo y en la tierra, en todo lugar, porque es el Dios. La serpiente también tiene cierto poder, que es muy rápida, se llama serpiente veloz, muy rápido. Y nosotros en nuestra capacidad no alcanzamos a entender, no alcanzamos, hermanos, a defendernos. Pero necesitamos que, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no nos guarda, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y por eso es que nosotros entendemos el mensaje. Lo que la gente no entiende, lo que una persona en la carne no entiende, nosotros vamos entendiendo. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, es la que Dios ha preparado para los que le amamos. Cuando nosotros entendemos que necesitamos de Dios, porque Él nos dice: apartados de mí, nada podéis hacer, pero si permanecéis en mí, podrá llevar mucho fruto. Y por eso este programa se llama así, permaneciendo en Cristo Jesús, ¿sí ves? Porque es la única manera de que nosotros estamos firmes, permaneciendo en el Señor, y ahí podemos llevar mucho fruto, dice el Señor, porque para eso fuimos llamados, en el nombre de Jesús. Entonces dice acá, el enojo de Jonás, Jonás 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó, y oró a Jehová, y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente. Gloria a Dios, ese es el Dios que nosotros le obedecemos y seguimos. Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué lindo es el Dios que tenemos nosotros. Hermanos, lograr entender que aún estando bajo juicio, si hay una determinación de un cambio, Dios desiste de lo que ya haya determinado. Misericordioso. Estamos inundados en la tierra de su misericordia, de su amor. Estamos inundados de sus riquezas de gloria. Eso lo dice la palabra en segunda de Pedro 1:3. Estamos, hermanos, en momentos hermosos, donde no es sino determinar, no es sino, hermanos, disponernos, y Dios que nos recoge. Y así puede estar inclusive bajo un juicio, pero si ahí lo dice Jonás, es clemente, es misericordioso, es tardo para enojarse, para airarse, y grande en misericordia. Ese es el Dios que nosotros, pero aún Él sabiendo eso, habían cosas viles, habían cosas torcidas, ¿sí? Imagínense la forma de pensar. Él reconocía, pero lo que Él decía y lo que Él pensaba no estaba acorde con la verdad, con la palabra, y
por eso problemas le vinieron graves, de llegar hasta el estómago, hasta la barriga de un pez, y le sucedían cosas y cosas, y eso pasa con nosotros. Pero cuando nosotros entendemos que los enemigos son fuertes, hermanos, y que necesitamos más, cada día más y más de Dios para poder nosotros sostenernos y avanzar y agradarle a Dios. Nosotros solos, apartados de mí, nada podía hacer, nada, pero si permanecemos en el Señor, podemos llevar mucho fruto. Entonces, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad de Nínive, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, se salió, dijo, no, yo quería morirse, pero no se quedó en la ciudad, era una mentira, quiero morirme, pero ¿por qué no se quedó en la ciudad sabiendo que iba a ser destruida? Se fue, hizo una enramada y se metió allá para esperar que Dios permitiera el juicio y murieran todos. Mire, cosas malas, cosas que no, o sea, cosas que no agradan a Dios. Si quería morirse, ¿por qué no se quedó en una ciudad que iba a ser destruida? Porque él sabía que estaba bajo juicio, pero para eso Dios lo mandó a pregonar, y Nínive sí hizo caso. Nínive sí, desde el rey hasta los animales se humillaron, oraron, ayunaron, y Dios es misericordioso. Entonces él se enojó, porque aún él predicando, pregonando el evangelio que les avisó, aún con todo eso quería que Dios los destruyera. Entonces, tremendo. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que se hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Sí ve? Era un hombre que se alegraba con lo pasajero, que es lo que no tenemos que hacer. Se alegró mucho. Se alegraba con lo pasajero, pero no buscaba alegrarse con lo eterno. ¿Sí ven? Cuando nos alegramos con lo eterno, lo conocemos, pase lo que pase, no hay problema. Pero cuando vivimos de emociones, vivía de emociones, se emocionó por la calabacera. Entonces dice la palabra de Dios, gloria a Dios, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios lo hace en un instante todo. Permitió unos gusanos. Por eso, hermanos, el problema que hay en el mundo, no entender la gente, por el mal vivir de la gente. Podemos ver a Colombia, hermanos, que la ira de Dios está llegando. Vino un terremoto, vino otro, y hermanos, por el mal comportamiento de la gente, hermanos, por el mal vivir. Pero el momento en que nosotros nos levantemos a orar, que Dios tenga misericordia, de verdad, orar en espíritu y en verdad, aprendemos acá, Dios es grande en misericordia, hermano. Y declaramos que Dios tiene misericordia con Colombia, porque de verdad que el comportamiento no es nada bueno. Hay un revuelto terrible. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde y podamos entender, hermanos, y darle la gloria a Dios por todo. Porque Dios es un Dios justo, hermano, un Dios justo. Dice, aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Eso era falso, porque entonces no se iba para Nínive a esperar allá la muerte, porque él pensaba que Dios iba a destruir a Nínive, pero Dios es misericordioso, porque les avisó, y así se arrepintieron. Entonces es una gran mentira, porque si él querido morir, se había quedado allá en la ciudad, lo repito. Entonces, qué falsedad. Bueno, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? O sea, mucho gozo por los pasajeros, y eso se trata de la enseñanza, hermanos, despojarnos de lo vil para poder conocer lo precioso. Saca lo precioso de lo vil, le dijo y le dijo también al sumo sacerdote Josué, y hay que despojarnos de lo vil para tomar lo precioso y no dejarnos envanecer de ninguna manera. Contrario, ser muy mansos, muy humildes, muy sencillos, hermanos. Cuando suceden las cosas, hay que bendecir y bendecir, que la palabra tiene poder, no pagar mal por mal.
nos hagan mal y nos hagan mal a la familia, que sea, hay que bendecir, no hay que cansarnos de bendecir a todo el mundo, hermanos, y cuanto más lo que Dios ordena, hermanos, hay que recibirlo con amor, con agrado, con sencillez, sabiendo de que tenemos un Dios tan justo que lo que Él le permita, dice que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios, lo que Dios nos permita es para bien, así nos duela, es para bien, ya sea por desobediencia, o sea porque Dios quiere llevarnos a otro nivel, hay que decirle gracias, siempre dar gracias, acciones de gracias, porque Él es Dios, y Él es el que tiene el poder sobre todo, y no podemos nosotros, el barro no se puede levantar contra el alfarero. ¿Cómo? No hay derecho. Pero esto sucede por la ceguera, por la ignorancia. Y acá en Jonás, aún siendo un profeta, teniendo ese ministerio, tenía muchas cosas que no agradan, y de eso es que Dios nos quiere hablar hoy para nosotros tener, hermanos, ese discernimiento, que haya esa revelación y esa obediencia, hermanos, de que necesitamos tanto de Dios, hermanos. Estamos en un mundo muy, muy revuelto, un mundo muy sucio, hermanos, donde necesitamos tanto de Dios para que no nos impacte las tinieblas. Dice la palabra, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte, otra vez. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Le dijo el Señor. Mire, hermanos, hay palabras en la Biblia toda la palabra es espíritu y es vida, pero hay, hermanos, que lo mueve a uno. Dice que Dios es el que coloca así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Qué lindo eso. Hermano, uno estudia esto, mire, todo lo que le pasó a Jonás acá, hermanos, porque él era un hombre, no tenía ese peso, liviano, como nubes sin agua, como el tamo, como la onda del mar, arrasada por el viento, como las olas que van y vienen. Y eso es lo que quiere Dios, y por eso Dios nos permite a nosotros cosas que a uno nos gusta, pero es para emparejarnos, para nivelarnos, para alinearnos, para que conozcamos cada día más del Señor, hermanos. Y Dios busca gente mansa, humilde, sencilla, para trabajar con ella, hermano. Cuando nosotros le damos gracias a Dios por todo, yo tuve mi hija que la operaron, una operación, y yo estuve con ella allá en la clínica acompañándola y dándole gracias a Dios por todo, dándole gracias a Dios. Yo le decía que el Señor se llevó un hijo, hermano, le di gracias a Dios, se iba a perder, lo levantó, lo oramos con la sangre, se lo entregué, gracias Señor. Murió el sábado y el domingo estaba yo en la iglesia predicando, dándole gracias a Dios, hermanos, porque es Dios, hermano. Entonces, cuando tenemos esta madurez, tenemos ya esta revelación, esta sabiduría. Una vez mi esposita la atacó el enemigo, le dio una parálisis facial, pusió su carita toda. Yo teniendo la obra en la iglesia, células y aquí y allá, visitas. Yo la llevaba para acá, la llevaba para allá, y órela, y yo no dejé de trabajar dándole gracias a Dios por todo. Gracias, Señor. No dejé de trabajarle a Él. Ahí está mi señora, la dejó librecita, el bien quedó como antes, bien. Entonces, todo esto es lo que Dios, ¿por qué todo esto? Mire, ¿por qué todo esto de Jonás? Desobediente, rabioso, egoísta, quería el mal para Nínive. De todas maneras, así hubiera pregonado él allá, él quería que Dios lo destruyera, pero resulta de que Dios colocó el querer como el hacer en el pueblo, en la gente de Nínive, desde el rey, de que se arrepintieran, se humillaron, ayunaron, clamaron a Dios, y Dios tuvo misericordia. Pero Jonás quería que los destruyera con toda la predicación y con todo el arrepentimiento de ellos, con esa humildad de ellos, porque es un ejemplo para nosotros de lo que hizo Nínive, cómo se arrepintió. Y a la voz de Jonás, a pesar de que Jonás era un profeta rebelde, desobediente, torcido, porque él pensaba que como era profeta lo tenía todo, era rebelde. ¿Sí? Eso es lo que no podemos permitir en nosotros. Entre más nos use Dios, más sencillo. ¿Para qué el orgullo? ¿Para qué creer que somos tanta cosa, hermano? Entre más Dios lo que quiere, hermano, ¿sabe qué es? El barro, que seamos vasos de barro, que nos debemos moldear. Hermanos, que se cumpla la palabra.
dice la palabra en Romanos que todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, estos somos hijos de Dios. Cuando la palabra llega donde tiene que llegar, a las tablas del corazón, la palabra empieza a tomar el control de nuestras vidas, hermanos. Empieza la palabra a llevarnos con la unción divina del Espíritu Santo de Dios. Entonces, acá, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir, oiga pues, entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, ahí nos habla Dios de cómo tenemos que ser nosotros de misericordiosos con todos, con todos, misericordiosos, porque no sabes discernir entre lo bueno y lo malo, entre la mano derecha y la mano izquierda. Y Jonás no tenía compasión para nada. En él no había, hermano, esa compasión con nadie, sino que lo único que quería era que lo que él ha pregonado allá se cumpliera, no le importaban las almas. Pues Dios no es así, Dios es misericordioso, si no todos nos perderíamos, hermano. Entonces, es el revisarnos, y no porque nos haya dado el ministerio de pastorado, o de profetas, o de evangelistas, o de maestros. No debemos envanecer, iglesia, o que porque predicamos en una emisora, o porque vamos a los países. Gloria a Dios por todo eso, pero por encima de todo esto está la mansedumbre, la humildad, hermanos, y la negación a sabiendas de que no podemos soltarnos de la mano del Señor. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso es lo que tenemos que entender, que estas predicaciones sea la manifestación, que se manifieste el brazo del Señor. Quiere decir que entendemos que Él está ahí, está conmigo y está con ustedes, porque es omnisciente, omnipotente. Oh, qué lindo, un presente, está ahí. Entonces, cuando estamos oyendo, dice que donde hayan 2 o 3 en tu nombre, Él está ahí en medio de nosotros, hermanos. Si eso sucede en nosotros, esa palabra, no solo que la recibimos, sino que somos conscientes y, hermanos, las vivimos, la conocemos. Eso es precioso, no nos deja caer en esas lagunas, hermano, como cayó Jeremías, muchos profetas, el mismo David, siendo conforme al corazón de Dios, siendo la niña a los ojos de Dios, se descuidó, hermanos. Y esa es la parte que Dios nos habla allá en Efesios, que solícitos en guardar la unidad del Espíritu, o sea, que haya la continuidad. Y es muy precioso esto, y no podemos caer, hermanos, en envanecimiento, en estancamiento, porque el enemigo no ahorra tiempo, él siempre está ahí. Vamos a seguir mirando acá para no caer en semejante. Miramos acá en, gloria a Dios, en el libro de Zacarías 3:1, miramos Zacarías, gloria a Dios. El libro de Zacarías, la gloria es para mi Padre Celestial, y la honra y la adoración. Zacarías, bendito y alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías, dice así, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. 3, dice, visión del sumo sacerdote Josué, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Eso sucede con nosotros. Está el vecino, está el familiar, está diciendo, oiga, ¿ya dónde está su Dios? Y no es que va a la iglesia, y no es que usted, ¿y por qué habla así? Y no es que, ¿y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Él siempre está ahí. Y eso, mire, no habla una palabra que no está acorde con la Biblia, que dice, usted es que no es que es pastor, usted no es que es servidor. Él está siempre, y usa el que sea para acusar. Esa fue la visión del sumo sacerdote. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. No podemos nosotros reprender a Satanás, que Jehová lo reprenda. Acá nos enseña. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Reprender los demonios, pero que Dios lo reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda.
¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Qué tenía Jeremías? Vestiduras viles. ¿Qué había en Jonás? Profetas, vestiduras viles. ¿Qué había en David? Un momentico, ¿se vistió de qué? Porque nosotros nos descuidamos, no alcanzamos a entender la rapidez de las tinieblas del mal. Y entonces nos estancamos, nos envanecemos, nos vemos engreídos, que porque ya hablamos bien la palabra, o sabemos muchos versículos, o nos llaman a predicar, hay que hacer un alto en el camino, hermano. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. O sea, está diciendo, no suelte, no suelte. Busque el reino de Dios, no lo suelte, búsquelo, búsquelo y no lo suelte. El tesoro, la perla escondida, guárdala, escóndala, no la deje ir, manténgala siempre en oración, no suelte esa perla preciosa, el reino, porque el otro reino está ahí. Y si no lo conocemos, al reino del Señor dice que el reino del Señor no es comida ni bebida, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es la señal de que ahí está el reino de Dios fluyendo en nosotros, que estamos en el reino. Es una señal bonita, ¿sí? Estar siempre gozosos, orando sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, es la señal de que ahí estamos en el reino. Entonces, cuando hay soberbia, tristeza, decaimiento, desmayo, imagínense, ese es otro reino. Y eso sucede rápido. Pero ser cristiano no es que lleve 50 años, es cada momento, cada día estar ahí, hermanos, dándole lugar a ese fluir divino. Entonces, acá Dios nos aclara y dice acá el 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tus pecados y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Y a quién era esto? Le dio la visión al sumo sacerdote. Hermanos, imagínense usted, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tuvo la visión. Entonces, miremos, hermanos, el cuidado que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y esto no es por nuestra fuerza, sino es obediencia, quiere unos sacrificios. Esa obediencia, esa obediencia, esa obediencia. Y hermanos, no dejando que se agote el fluir de esa unción fresca siempre, hermanos. Esa presencia de Dios y la palabra viva en nosotros. Si ahí está trabajando, eso le agrada a Dios. Esa fidelidad, esa negación, ese temor de Dios, esa revelación de que Dios es omnisciente y Él está ahí, hermano, ese temor de Dios y ese agradecimiento y esa delicia ahí en nosotros es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces quiere gente muy esforzada, valientes y esforzados, porque no es fácil, porque hay mucha tentación, hay mucho perjuicio, hay muchas cosas, hermano, que quieren desconectarlo a uno de esa unidad del Espíritu. Entonces, imagínense, siendo el sumo, y dice, y después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, es la fidelidad guardada. Acuérdese que se guarda, hermanos, cuando hay unción, la palabra está ahí guardada, está viva. También tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios entre estos que aquí están, te daré lugar. Entonces, es el llamado del Señor, miramos profetas y sumos sacerdotes. Hermanos, la visión de las condiciones que estaba, hermano. Necesitamos ser muy mansos, sencillos, humildes, hermanos, para que Dios nos sostenga y vayamos avanzando y no decaer, hermano. Pero necesitamos ser valientes y esforzados. Vea, profetas mayores, sumos sacerdotes, con vestiduras sucias, hermano, cosas viles. Le dice que entresaque lo precioso de ¿qué? De lo vil. ¿Cuándo pues logramos esto, hermanos? Cuando oímos la palabra de verdad. Uno encuentra acá, gloria a Dios, santo eres Señor. En el libro que es muy precioso,
en el libro de San Juan 14:20, lo que Dios anhela con nosotros. En el libro de San Juan, bendito y alabado sea el Señor. El libro de San Juan 14:20, eso es algo precioso. Dice, yo les predico es palabra de Dios y trato de desglosarla para que la podamos entender. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Oiga, reciba ese mensaje, márquelo, memorícelo, órelo, medítelo y que esté siempre en su boca. Esto es muy precioso, es una riqueza, toda la Biblia, toda la palabra es espíritu y es vida. Pero nos dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. En aquel día, oiga, ¿cuál día? Pregúntese, ¿cuál día? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Acuérdense que Dios nos dice ahí mismo en San Juan, nos dice, el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Yo les repito mucho la palabra porque yo sé que ahí, en esa oír cada rato la palabra, ella va quedando, ¿sí? Entonces, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. Es el querer de Dios para con nosotros, para que no haya, hermano, lo que vemos acá en los grandes hombres de Dios que se descuidaban. Había prepotencia, había soberbia, había desobediencia, y aún habiendo un ministerio de profecía en ellos, profeta Jeremías, el sumo sacerdote, hermanos, el profeta y muchos, David, se estancaban un poquito y el enemigo llegaba y los engañaba. Y Dios quiere que estemos siempre, que no cese ahí la obra en nosotros. Entonces, ¿cuál día vamos a conocer que Jesucristo está en el Padre, nosotros en Él y Él en nosotros? En el día que viene el bautismo del Espíritu Santo, el día que permanezca la unción, porque puede ser bautizado y se descuida, hermanos, y el enemigo le hace blanco y se olvida. Entonces, no reposéis, dice el Señor, no reposéis, sino siempre esté. Entonces, en aquel día, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, viene ese bautismo del Espíritu Santo, el bautismo es uno solo, la unción es todas las veces que la busque, en ese día vamos a conocer que Cristo está en el Padre y nosotros en Él y Él en nosotros, porque podemos saber de memoria la palabra, pero una cosa es memorizarla y hasta enseñarla y otra cosa es, hermanos, conocer, saber lo que nos está diciendo el Señor ahí. En aquel día que estaba el Espíritu Santo, ahí no sabían, aún los discípulos no sabían lo que el Señor les estaba diciendo, pero cuando vino el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, conocieron, entendieron, aclararon, les quedó claro todo, de que Jesús estaba en Dios, y nosotros en Él, y Él en nosotros. Qué regalo tan precioso. Y mira uno ahí también, en el libro de San Juan, adelantico, gloria a Dios, en el libro de San Juan 17, 23, miremos un momentico qué nos dice acá también el Señor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Estos, nosotros que tenemos la visión al cielo, que somos sensibles, y la palabra con la unción se forma en nosotros. Conocemos en nuestra propia vida que lo que la Biblia dice es realidad, hermanos. Cuando eso sucede, pueden venir vientos, lluvias, ríos, y no nos mueven
porque nosotros lo tenemos claro. Y vemos que hay fallas aún en los grandes hombres de Dios, como los profetas y el mismo sumo sacerdote. Yo le digo a la iglesia, a los hermanos, si tienen problemas, usted no miren el problema, miren a Cristo. Si aún el pastor, que nunca va a suceder, le dijera váyase de la iglesia, o le cierra la puerta, abra un hueco por el techo y métase, porque la iglesia no es del pastor, es de Dios, y que nos puso ahí fue Dios. Haga un hueco y métase ahí, otra vez a la iglesia, porque ahí lo colocó Dios. Si siguen al pastor, seguramente se van a perder, pero si siguen a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nunca se van a perder. Si usted oye esta palabra, la retiene, la ora, la entiende, y dice, oiga, empecé a orar la palabra, y lo que dice la palabra, yo empiezo a conocerlo en mi vida. ¡Ay, qué bendición! Ese es el evangelio puro. Esa es la fe y ese es el creer, que lo que dice Dios es verdad, porque usted lo conoce. Esa es la fe verdadera, que la palabra se empiece a ver en nosotros. No hay otro evangelio. ¿Cuál? Hermano, usted es el evangelio verdadero. Usted cree porque usted ora la palabra, la medita, la estudia, la escucha, la memoriza, hermanos, y lo que dice la palabra se empieza a ver en su vida. Aleluya. Y la palabra, pues, los profetas, hermanos, en esa no estaba el Espíritu Santo de Dios, hermanos, pero se descuidaban, se engreían, y venía el fluir de la soberbia, la mentira, la desobediencia en muchas cosas. Pero hoy en día tenemos ese privilegio de tener la gracia divina. Hermanos, es para todos nosotros. Y la tierra está repleta de su misericordia. Y Dios está ahí donde está usted. Ahí está Dios, hermanos. Y Él lo sabe todo. Y Él lo puede todo, hermanos. Entonces, de ahí que Dios quiere que no nos despeguemos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz con todos. Seguir la paz con todos. Buscar la paz y seguirla, dice el Señor. Entonces, no podemos nosotros envanecernos, hermanos pastores, hermanos líderes, hermanos evangelistas, no envanecernos, al contrario. Yo les decía que había una campaña, habíamos 7 pastores y todos en el piso, boca abajo, gritando, clamando, llorándole a Dios, mismos pastores mansos, humildes, sencillos, hermano. Ahí trabaja Dios, hermano, ahí trabaja Dios. No importó lo que estaba la iglesia llena, que lo vieran, no, al piso, todo boca abajo, clamando, gritando, suplicando al favor de Dios, hermano, llenos del Espíritu Santo, ¿para qué tanto orgullo? ¿Para qué tanta cosa? Hermanos, lo que luce en Dios es la mansedumbre, la sencillez, no estar cavilando, no estar blasfemando, no estar, hermano, pensando cosas. Dice la Biblia, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Coma y bebe y te dirá quién es. O sea, hermanos, no puede ser más ni menos de lo que pensamos. Entonces, hay que pedirle a Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo fluyendo en el pensamiento de Dios, que es la palabra, hermanos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¿Cuándo va a conocer usted que Jesús está en el Padre y nosotros en Él y Él en nosotros? Cuando verdaderamente somos responsables y queremos. Mire, esto es así. Nosotros determinamos una cosa y te será firme, y en nuestros caminos resplandece la palabra con el aceite. Eso es de nosotros. Si queremos andar en tinieblas, eso lo decide cada uno. Esto es independiente, hermano. Si no alcanzamos a entender qué son tinieblas y qué es luz, hermanos, y decide vivir en tinieblas, aún siendo pastor o aún siendo servidor, y decide vivir en tinieblas, con dudas, con envidias, con egoísmo, son tinieblas, con sospechas, con malicia, eso lo determina la persona así, porque le falta sabiduría, porque le falta sinceridad con Dios, porque así quiere vivir. Pero no, en el caso mío, yo quiero cada día más luz, hermano, más luz. Que Dios me ayude, hermanos, para hacer luz en medio de ¿qué? De las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, mis hermanos, era el mensaje para hoy, revisarnos con mucho amor, con mucha sencillez. Yo sé que nos hablaba mucho, yo no puedo quedar fuera de esta enseñanza, es para mí revisarme y decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque yo en mi capacidad no puedo darme cuenta de lo que hay oculto en mi vida. Perdóname, límpiame, y le busco para que me santifique cada día más y más y más, y memorizo más la palabra, que la palabra me limpia con la unción del Espíritu Santo de Dios. Y eso es para todos, eso es para todos, hermano. Esa humildad, esa sencillez, ser uno muy sincero con Dios y con nosotros mismos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, le damos la gloria a Dios, la honra, la alabanza, y que esta palabra fluya. Cuando usted retiene la palabra,
y ahí viene la sustancia divina, la rica savia del olivo viene sobre cada uno de nosotros. Declaro esa palabra, que lo que Dios nos habló hoy es una exhortación para revisarnos con mucha humildad en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, Padre Santo, haznos sensibles, mansos y humildes de corazón, para que nuestras almas hallen descanso. Dice que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En el nombre de Jesús los bendigo a todos mis hermanos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Acá se reportan, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, Arley Racedo y el salmista Walter Domínguez, que Dios los bendiga, salmista, gloria a Dios. Y también Arley Rodríguez, Caterine Peñaranda, los bendigo, son muy fieles. Yo aquí los tengo, son muy fieles al programa, gloria a Dios, y que sigan siendo más fieles con el Señor. Marelvi Ruiz, Amparo Alzate, Pastor Warner Escobar, Pastor, lo bendigo, un abrazo grande. Delcy Sánchez, Lizeth Vázquez, Mirta Calero, John Junior Gámez, Pastor de jóvenes, lo bendigo, siga así fiel, aleluya. Iglesia Montejericín, Sandra Rodríguez, en Bogotá, en San Mateo, el barrio San Mateo, gloria a Dios, la bendigo. Alenis Rodríguez, la bendigo. Carlos Benavides, aleluya, en Barranquilla. Víctor Anaya, evangelista, un abrazo, lo bendigo, me alegro que esté predicando acá en la emisora Bellavista Estéreo, aleluya. Isabel Colón, Gloria Esther Ospina y Carmen